Díganme abajo en los comentarios qué estuvieron leyendo ustedes durante este mes de agosto y cuál fue su mejor lectura. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, yo leí un puñado de libros, se nota como un montón, principalmente porque en agosto me dediqué a leer un poquito mis pendientes en físico, porque ya se me estaban acumulando mucho y a mí no me gusta acumular libros, entonces pues me di a la tarea de leer bastante en físico. Pero bueno, este es el resumen de lecturas en las que les vengo a comentar un poquito en resumen mis opiniones sobre lo que leí durante el mes. Este es también un resumen de lecturas porque en este canal todo esto se hace en directo para así poder explayarme y hablar un poquito más en detalle y entrar a cosas pues así más profundas que tal vez en un video no cabría mucho por el tiempo y por todo esto. Entonces, si les pica la curiosidad alguno de los libros que les voy a estar comentando, pues pueden ir al en vivo para ver como mi opinión un poco más extensa, un poco de análisis y todo esto. Pero bueno, comenzando, el primer libro que terminé fue Escolopendra de Martín Díaz Valdés. Esta es una recopilación de relatos, que relatos leí bastante durante el mes. Pero esta me gustó un montón. Les recomiendo también bastante ir a ver la entrevista que le hice a Martín Díaz Valdés durante los días de Filgua. Estuvo muy bien, fue una conversación súper interesante. Martín Díaz Valdés es una persona genial, o sea, es una persona increíble. Entonces, pues también me dio mucha profundidad o mucho insight, digamos, mucho detrás de cámaras a lo que es este libro, y la verdad es que qué recopilación de relatos más increíble. O sea, relatos loquísimos, relatos muy bien construidos, muy peculiares también. Entonces, si te gusta la literatura así como un tanto curiosa, un poco así como que te quedas como que no entiendes, pero que te rasca un poquito el cerebro, pues este libro es para ti. Sí es cierto que está bastante descontinuado y difícil de conseguir, pero si tienes la oportunidad y la suerte de encontrarlo, súper recomendado, está genial. Y pues sí, terminé también la trilogía de Granada de la escritora egipcia Radwa Ashur, traducido por María Luz Comendador. Esta es una trilogía de novelas históricas que se centran en el periodo llamado la Reconquista en España, que fue la expulsión de los musulmanes de la península. Entonces, todo esto pues narrado a través de los ojos de los musulmanes. Fue una novela muy interesante, me gustó mucho el contexto histórico y la forma en la que mezcla no solo el tema de la expulsión de los musulmanes, sino también relacionado con los otros grupos que estaban sufriendo en esos momentos, que también coincide con la invasión europea a las Américas. Entonces se habla un poquito de pues, lo que estaba ocurriendo aquí y con la Inquisición, ¿verdad? Entonces también tiene estos momentos en los que se habla de lo que sufrieron las mujeres en general, o principalmente las mujeres durante el periodo de la Inquisición, y más o menos se da ahí un poco el compañerismo de los oprimidos, digamos, que fue muy interesante. Sí es cierto que el libro me dejó un poquito que desear. Para mí se quedó un poco en lo cotidiano, que al final de cuentas pues no está mal. Al fin, lo que promete es mostrarte un poquito de ese proceso, y el proceso no suele ser de golpes directos como rápidos, sino un proceso que llevó mucho tiempo. Entonces se puede sentir lento, se puede sentir tal. En general no fue una mala lectura. Sí es cierto que pues no fue tampoco lo que a mí más me encantó del mundo, pero pues estoy muy feliz de finalmente haber leído este libro, que le tenía muchísimas ganas. Al terminar ese, me di un momentito para leer esto de aquí, que es un libro que ni siquiera lo conté dentro de mi reto de Goodreads, pero que es como un resumen de los principales cantares de gesta de la Edad Media, de esta editorial guatemalteca que se llama Kazama, que dos de sus colecciones a mí me parecen bastante buenas, que esta específicamente resume los clásicos y los adapta al español moderno, que pues bueno, normalmente no hubiera leído esto ni comprado esto, pero pues cayó en mis manos por azares de la vida y decidí leerlo por el video que les hice recientemente, que fue una exploración de la literatura de la Edad Media, ¿verdad? Entonces obviamente los cantares de gesta, que ya había leído un par, pero quería refrescarlo un poquito, se iba a hablar del tema. Entonces pues leer esto solo para refrescarme y pues aportar con los otros dos libros que les hablé, que es como el centro del video. Entonces pues
qué decirles, ¿verdad? En este librito viene resumido el Mío Cid, el Cantar de Roldán y el Cantar de los Nibelungos, pero pues lean la obra real, adaptado por Gabriela Pérez. El siguiente libro que leí fue la novela de Azul casi transparente del escritor japonés Ryo Murakami, traducida al español por José García Berlanga. Que, primero que nada, qué título más bonito. Me gustó mucho el título de Azul casi transparente y me gusta mucho cómo representa a la novela o al sentimiento que evoca la novela. Es una novela de realismo sucio que es difícil de leer, que les digo desde ya que tiene mucha violencia sexual, ¿verdad? En los cuentos de Scolopendra también debería haberlo agregado en ese momento, pero se me olvidó, pero ahí va el disclaimer. Y en Granada, obviamente, también violencia. Pero, Azul casi transparente me pareció una novela difícil de expresar cómo la sentí, porque por un lado me pareció que estaba muy bien escrita, evoca mucho, no es como violencia por la gana de la violencia, sino que a través de la violencia nos narra esos sentimientos de una generación perdida, ¿verdad? La japonesa después de la Segunda Guerra Mundial, de perder mucho, ¿verdad? Perder la identidad, obviamente toda la crisis económica que dejó a esta generación como en el aire y buscando formas de encontrarle sentido a la vida, que me pareció muy interesante, como digo, el título muy evocador de ese sentimiento nostálgico y de estar perdido, ¿verdad? De ver un azul casi transparente, ese tinte melancólico, digamos, que me pareció muy bien, pero también es cierto que no, la violencia fue mucho. Y, el uso de drogas, el uso del alcohol, toda la violencia sexual, fue mucho para mí. Entonces por un momento pensé incluso en abandonarlo, no porque no me estuviera gustando, sino porque era simplemente demasiado para mí. Entonces pues ahí con esa información hagan ustedes lo que consideren. Continuando, terminé De la Tierra a la Luna de Julio Verne. No tiene crédito de traducción, pero De la Tierra a la Luna de Julio Verne, que pues es uno de los clásicos de la ciencia ficción, ¿verdad? Es una de las primeras obras que habla de un viaje espacial, ¿verdad? Un viaje hacia la Luna y de todo este tipo de cosas. Que eso me llamaba mucho la atención. También es cierto que no es mucho lo que suena, porque el viaje termina siendo solo el último capítulo, si no estoy mal, y todo el resto de la novela es la explicación de cómo se va construyendo el cañón para disparar la bala que va a llegar a la luna. A mí personalmente me pareció curioso por el tema de que a ojos modernos se puede leer mucho una sátira tremenda a los Estados Unidos y su cultura de armas y todo eso. Mismo si nos queremos poner más profundos a todo el tema del complejo industrial militar y la economía de guerra, que pues obviamente en su momento escrito en el siglo XIX, pues tal vez no, pero leerlo con ojos modernos le agrega eso que pues curioso. Aparte de eso, a mí se me hizo también un poco pesado. No voy a decir que no me gustó, pero sí se me hizo pesado como todas las explicaciones técnicas, todas las explicaciones físicas de cómo construir este cañón para poder disparar, cómo tenía que ser la bala, todo ese tipo de cosas. Que pues no se me hizo la lectura más emocionante, sino que pues se puede decir que entra dentro de la categoría de la ciencia ficción dura, que personalmente no soy súper omega fan, pero pues que tampoco estuvo mal. Quiero ver cómo desarrolla la situación en el de Alrededor de la Luna, que es la continuación, que pues a ver cuando estaré leyendo, y para enterarse de cuando lo lean se pueden suscribir al canal para estar pendientes de los próximos wrap-ups y cuando lea la segunda parte. Entonces pues sí. Y otra vez recordatorio, si no me han comentado que leyeron, pues eso. Y aparte en septiembre, ya que estoy comentando cosas así no relacionadas al wrap-up, en septiembre estamos otra vez con la iniciativa de Leyendo a Chapines, esta iniciativa que propongo para pues leer escritores guatemaltecos, chapín guatemalteco, a los guatemaltecos se nos dice chapines. Entonces para promover las letras de mi país, que pues ya de por sí están viendo que comencé leyendo un guatemalteco y todavía me quedan 2 libros guatemaltecos por leer, que a mí me gusta y me gusta compartírselas y que se note un poquito más, ¿verdad? Que las letras guatemaltecas son más que solo Miguel Ángel Asturias. Entonces, pues si se quieren unir a la iniciativa, simple y sencillamente leer un libro
de un escritor guatemalteco durante el mes de septiembre. Y con eso es suficiente. O mínimo buscar qué escritor es. O sea, solo empaparse un poquito y conocer un poquito. Al terminar de la Tierra a la Luna, o mientras que estaba leyendo todo esto, también estaba leyendo la novela de Circe de Madeline Miller. Libro que no me terminó de convencer y probablemente quede en la lista de los abandonados, porque no me terminó de convencer. El protagonista al inicio de la novela es insoportable y pues Madeline Miller, su estilo es muy lento. Pero lo que sí consiguió ese libro es que me interesara otra vez por las tragedias clásicas. Entonces estuve releyendo la tragedia de Prometeo encadenado, lo leí con la traducción de Ramón Irigoyen, que pues eso, ¿verdad? Releer esta tragedia de Esquilo, que es una cosa muy tremenda, principalmente, o sea, muy tremenda si nos queremos poner nerdos desde el punto de vista académico de las características de la tragedia clásica y específicamente de la tragedia de Esquilo. Que es muy peculiar por la falta de movimiento, la cantidad de personajes y todo eso, pero poniéndonos un poco más en solo el disfrute de la obra, es muy interesante y dice muchísimo. O sea, la figura de Prometeo y el mito o el arquetipo de Prometeo se usa mucho en la cultura popular y se habla o se conoce normalmente el tema del mito de la condena de Prometeo. Pero también hay mucho aspecto que viene de fondo y detrás que nos habla, que le da muchísima más profundidad al personaje de Prometeo. Y no solo eso, sino también a través de las acciones de Prometeo y la condena de Prometeo, tenemos un poquito también esa visión a la filosofía clásica de ese momento, de cómo se obtenía el conocimiento del mundo, de todo ese tipo de cosas que es un poco más leer entre líneas, pero que se vuelve un tema fascinante. Entonces, les recomiendo muchísimo Prometeo encadenado si no lo han leído. Entonces, pues sí, agradezco a manera solo no despertarme otra vez la cosa de leer esta tragedia. Y se las recomiendo también bastante a ustedes. Esta traducción de Ramón Irigoyen me pareció que estaba bien, entonces pues ahí está, adelante. Regresando a esta parte del mundo y regresando a los relatos, terminé esta antología de cuentos que se titula Cuentos completos de Danteliano. No sé si realmente son los cuentos completos de Danteliano porque el señor sigue vivo y publicando, pero esta antología de cuentos completos de Danteliano, que incluye 3 publicaciones de relatos que hizo, ¿verdad? Jornadas y otros cuentos, La vida insensata y El viaje de los mártires. Están los 3 aquí en esta recopilación. Y fue un poco curioso porque los primeros cuentos no me gustaron. O sea, los primeros cuentos son muy irreverentes, son muy provocadores, ¿verdad? De usar así como un lenguaje muy coloquial y muy como vulgar y todo esto, pero que a mi parecer le faltaba mucho de fondo. O sea, no aportaba más que el shock de la lectura. Pero lo que es muy interesante de este tomo es ver la evolución de la escritura de Danteliano y ver su evolución, lo cual me pareció genial, porque la segunda parte, que es La vida insensata, pues los cuentos son totalmente distintos. O sea, se pierde tal vez esa como característica identitaria o estilística de Danteliano, de la irreverencia y la vulgaridad y todo esto, pero se ahonda muchísimo más en el fondo. Entonces son libros tal vez un poco más genéricos en cuanto a su estilo y en cuanto a la contextualización o a sentir la identidad, sentir la pluma de Danteliano, pero se vuelven más profundos. Entonces da como más para pensar. Pero la tercera parte, la de El viaje de los mártires, se siente como ya el danteliano escritor maduro, ¿verdad? El unir ambos aspectos, mantener el fondo que descubrió en la segunda parte y unirlo a esa personalidad de la primera parte, así ya el danteliano maduro, ¿verdad? Y esta última parte es genial, es muy buena. Entonces, eso me pareció genial. Obviamente no les voy a ir contando cuento por cuento, pero les voy a dejar aquí, igual que lo hice con Escolopendra, espero, los cuentos que más me gustaron, y pues se nota que a medida que va avanzando el libro me van gustando más los cuentos.
Y el último que terminé, que fue muy bueno y le tenía muchísimas ganas, es una novedad, que es Chipe, de Gianni Ivana Chapeta. A Gianni Chapeta ya la había leído anteriormente con Rumores del Callejón Miseria, que no se pueden encontrar en el canal cuando hable de eso. Se los voy a poner probablemente en una notificacioncita, en un papelito en un pero ahorita no recuerdo cuándo lo leí, pero tenía muchas ganas de regresar a su escritura. Y ya que hablamos con Dante Liano de evolución de la escritura, para mí Chipe se siente como la Gianni Ivana Chapeta escritora enteramente madura, porque no sé, o sea, tendría que releer Rumores del Callejón Miseria para ver si no estoy hablando solo de impresiones erróneas, pero se siente, es una recopilación de cuentos fuertísima. O sea, es muy, muy, muy fuerte y está muy, muy, muy bien escrita. Todos los cuentos son muy buenos, eso se los digo desde ya. Obviamente unos resaltaron más que otros. Hay unos que me recordaron a otras escritoras, como por ejemplo uno que tiene que ver con sirenas, que ahorita les digo el nombre. El canto de la sirena me recordó a uno de los cuentos dentro de la antología de Sofoco de Laura Ortiz Gómez. Pero los cuentos están muy bien hechos y eso siento que es algo que se terminó de concretizar en este libro, como en el trayecto literario de Gianni Chapeta, que no solo son cuentos con buenas ideas, como ya había en Rumores del Callejón Miseria, sino también la estructura de narrarlos complementa muy, muy bien la narración y le da como ese tanto impacto de más. Son cuentos que mezclan un poco los elementos maravillosos, se podría decir que más o menos si lo vemos de una entra en un cierto tipo de realismo mágico. Entonces si les gusta, pues qué sé yo, Mariana Enríquez, probablemente les vaya a gustar este libro. Pero como digo, lo más fuerte de todo no solo es cómo se mezclan estos elementos realistas con lo mágico, lo maravilloso, sino cómo la escritura, la forma, como complementa tan bien y aporta tanto a la narración de una buena idea, ¿verdad? La hace brillar todavía más. Que en eso resalta el primer cuento, que es Fresas, que se volvió probablemente mi cuento favorito del año. No creo leer un cuento mejor porque ese cuento es virtualmente perfecto. Me fascinó la estructura, me fascinó el elemento maravilloso, me fascinó el comentario del final, los finales de estos cuentos todos perfectos, todos cerrando, que es algo difícil de conseguir con los cuentos, que el final realmente cierre y sea efectivo. Gianni Chapeta conseguido en todos los cuentos, por lo que en resumen lean este libro, por favor. Se los voy a dejar con un enlace abajo en la descripción, porque pues publicado por FIG significa que está disponible a través de Amazon en todas las partes del mundo, entonces se los dejo enlazado en la descripción. Y pues sí, excelente libro, por favor léanlo, muy 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 bueno. Sí. Y eso fue todo lo que leí durante este mes de agosto. Estuve satisfecho. Hubieron varios libros medianeros, pero también hubieron otros muy buenos. Entonces, pues yo quedo satisfecho. Entonces, pues nada. Otra vez recordatorio de ir a ver el en vivo para escuchar más a profundidad, principalmente en estas antologías de relatos. Hablo mucho más en el en vivo, ¿verdad? Porque me doy ese tiempo de poder como hablar como cuento por cuento. Pero sí, otra vez la invitación. Y pues nada, síganme en mis redes sociales para estar siempre pendientes de lo que leo: Instagram, Goodreads, y otra vez suscribirse al canal, darle like al video si les gustó, comentarme lo que ya les comenté un par de veces que me comentaran. Y pues nada, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver y nos vemos en la siguiente.